Seguimos con más aquí en Activando la Mañana. Tal como comentábamos hace unos minutos, vamos a hablar del manejo del duelo en niños y para esto damos la bienvenida al doctor Luis Ortega, psiquiatra, que va a abordar con nosotros este tema. Bienvenido, doctor. Gracias a ustedes por invitarme a este tema tan importante que poco se habla de eso. Es verdad, doctor. Generalmente hablamos de duelo y sabemos que el duelo es difícil para un adulto, máxime para un niño. Claro. Pero primero vamos a comenzar por definir el duelo, por favor. Mire, el duelo es una pérdida que emocionalmente puede afectarnos en diferentes grados, dependiendo de qué tan apegados seamos a esta pérdida. Y estamos confundidos de que el duelo siempre es que se muera alguien. No, el duelo también es cuando se cambia el carro de una casa porque el niño se siente muy apegado a él. El duelo es cuando se le pierde un juguete. El duelo es cuando se mudan. Todos esos son, cuando se cambia de colegio, que es muy cuando común. Se cambia de colegio. Todo eso son pérdidas que el niño lo maneja como un duelo, pero son pequeñas pérdidas. Y si no lo sabemos manejar, esas pequeñas, cuando viene una muy importante como la muerte de un familiar o la muerte de alguien muy cercano, pues entonces el niño no sabe manejarlo porque tenemos que ir enseñándole, practicándole hasta que llegue ese momento que nosotros tratamos de que sea lo más lejos posible, pero cuando pasa no podemos ignorarlo. Entonces, doctor, en ese sentido, ¿cómo abordar cuando se pierde un familiar? ¿Cuál es la manera correcta? Porque uno escucha muchas veces a padres decirle a niños, se fue con Dios, Dios lo mandó a buscar. Romantizan tanto todo este proceso que quizás a la larga esto pudiera traer consecuencias negativas. Desde su experiencia, ¿cuál sería la manera correcta? Es muy importante eso. Hay que ser muy claro con el niño, no dándole demasiado detalle, dependiendo de su edad, pero sí hay que ser decir la verdad y muy claro. ¿Por qué? Porque muchas veces comenzamos a romantizar esta etapa y comienza a decir, bueno, él se fue y no se sabe cuándo va a volver. Entonces el niño le comienza a tener miedo a los viajes. Cuando sale el papá de viaje o la mamá de viaje, tiene miedo de que se muere, igual que la persona que no ha vuelto. Comienza a decir, mira, esa sensación está bien, tú no ha pasado nada. Entonces le cohíben las emociones y cuando de verdad tiene que trabajar esa emoción, entonces el niño se siente culpable, se siente mal porque no está demostrando la emoción que de verdad él siente. Entonces es muy importante eso. Lo llevan a la negación. Exacto, y eso es muy importante. Nosotros tenemos que saber sentarnos con cada etapa de nuestra niñez y decir la verdad y decir muy conciso lo que queremos que él aprenda del duelo y cómo manejar las emociones. No podemos esconder nuestras emociones tampoco, porque entonces le estamos dando al niño de que hay que ocultar las emociones. No hay que ocultar las emociones, hay que demostrarlas, siempre y cuando los rituales son muy importantes también, aprender los rituales, por ejemplo, ir al funerario, no siempre hay que ir, eso es una decisión mucho de los padres y del niño, pero si el niño lo pide ir a un funeral, pues deberíamos llevarlo. Lo que tenemos es que prepararle la situación. Tenemos que decirle, mire, va a haber muchas personas que están muy tristes, que están muy emocionales, puede pasar esto, y ir preparándolo en ese momento que puede ser traumático si vemos nosotros que somos latinos muy emocionales en ese evento, pero no quiere decir que no lo llevemos, porque eso es parte de la despedida. Fíjense cómo los rituales hacen que nosotros podamos hablar con cosas que no están vivas, pero que parecen ser las personas que perdimos o los animales que perdimos, que también es un duelo muy importante. Sí, una vez leí un artículo que decía, sobre todo para que los niños aprendan quizás a desprenderse en un momento dado, que recomiendan que los niños tengan mascotas, porque como suelen irse mucho antes que cualquier ser humano, entonces ahí van aprendiendo a manejarlo. ¿Esto es así? Sí, le conviene manejar cada etapa, cada duelo que se hace, tanto de mascota, de objeto, todo lo que sea el niño sienta pegado a él, va a ser un duelo para él. Claro, cuando es una mascota es un poco más emocional y es bueno saber cómo manejarla. Utilizar los rituales cuando se muere una mascota es muy, muy común y muy efectivo en cuanto a que le hacen una casita o lo ponen en una caja, lo entierran. Eso ayuda mucho a ese ritual, le hablan, incluso hay personas que son espirituales y le hacen su oración, su despedida, como si fuera un funeral, y eso prepara al niño y le enseña
a un posterior de cómo va a actuar o cómo va a reflejar sus emociones. Doctor, ahora vamos a hablar de algo muy importante y tiene que ver con estos menores de edad, pero según la etapa que estén viviendo. No es lo mismo canalizar o intentar hacer una gestión emocional en niños de 2, 3 años de edad a hacerlo de repente con preadolescentes, donde tal vez se torna incluso más complejo. De hecho, en los niños menores, digamos 3, 4 años, muchas veces asocian esa partida física del ser querido, incluso con las caricaturas, con los dibujos animados, puede revivir, no es tan importante, todavía como que no le dan esa preponderancia. ¿Cómo se puede manejar según las edades este duelo? Mire, lo que tú dices es así. Cuando son más pequeños, antes de los 6 años, antes de los 4 años, utilizar videos, utilizar elementos gráficos, utilizar teatralización, eso hace que el niño pueda entender mejor la situación y pueda asimilar la situación. Ya después de los 7 años, 10 años, ya comienzan el niño a entender más y comienza a hacer la etapa de duelo. Entonces la etapa de duelo, una de las etapas de duelo, y es una de las más importantes cuando somos niños y adolescentes, es la ira. Es esa ira de se fue, de no está aquí, esa negación también que hacen mucho, bueno, él va a venir mañana, y fíjense cómo no se dan niños, también adultos, sí. Y cuando el niño ve cómo se comporta el adulto, regularmente lo hace la misma forma de duelo. Fíjense cuando mataron al niño que iba de Santiago, ¿no? En el aeropuerto, ese padre cuando lo entrevistaban, estaba en negación total, o sea, Sí. estaba en otro momento, y cuando llegó a Estados Unidos, ya después que volvió a la rutina y comenzó a darse cuenta de que su hijo había muerto, pues entonces cae en una depresión. Ay, sí. Es otra de las etapas Que de del hecho hay duelo. momentos, doctor, y lo voy a atajar allí, hay momentos en donde la reacción de las personas cercanas que han sufrido esa pérdida y que están en duelo, lo demuestran de otra manera. Claro. Porque muchas personas de repente están en shock, están en esa etapa, en ese periodo, y hay terceros que juzgan ese Exactamente. comportamiento, porque de repente no ven a una persona llorando, una persona sufriendo, pero es que cada quien vive el proceso de manera distinta. Claro, y hay que identificar cada etapa del duelo, donde está una persona, tanto el niño como el adulto, porque hay que intervenir según sea una condición patológica o no, vamos a decir. No es lo mismo tú tener una negación de no creer que se haya muerto a una negación de ir a dejarlo manejar, por ejemplo. Correcto. Son cosas diferentes. Ahí estamos un poquito más entrando a la parte patológica del duelo, ¿no? Fíjese cómo hablamos del duelo y abordándolo desde el punto de vista de los niños, pensamos en esos adultos que pueden fallecer, pero el duelo también pudiera ser por un amigo de la escuela, por un primito, Claro. por un hermanito que falleció. ¿Cómo explicarle a ese niño que a tu edad, que eres prácticamente un bebé, pudieras fallecer? Porque ese es el mayor miedo que se enfrenta en una situación. ¿Cuál es la manera correcta en ese sentido de El explicarlo? mayor miedo lo tienen los padres y los adultos, porque lo tenemos como un tabú el hablar de la muerte. Cuando somos pequeños, no es que no entendemos, es que hay que explicarnos mejor las cosas. Entonces, cuando tienen 4, 5, 6 años, hay que decirle la verdad. Vuelvo y le digo, no entrar en demasiado detalle, al menos que el niño te lo va pidiendo. El niño te va preguntando lo que necesita saber y no darle más información de lo que él necesita. ¿Por qué? Porque entonces comienza a divagar en esa información, de mucha información, y se abruma. Es darle exactamente la verdad, pero la cantidad que él necesita. En 6, 7, 4, 5, 6 años, eso es lo que se recomienda. Por ejemplo, ¿en qué momento nos damos cuenta o de qué forma cuando nuestro niño, en el caso de los padres, necesita terapia porque quizás se encuentra deprimido por esa pérdida? Miren, probablemente es una cuestión de tiempo y de intensidad que tenga las emociones. Si hay un niño que tiene mucha ira, que tiene mucha disrupción a nivel conductual, o sea, se está comportando demasiado extraño o mal, sería bueno buscar una ayuda psicológica probablemente en principio aquí. Y luego, si es necesario, entonces ya buscar una ayuda más psiquiátrica para ver lo que es la patología. Pero en principio tenemos que tratarlo como un paso natural
donde es parte de nuestro día a día y comenzar a ver esas señales que nos digan cuándo tenemos que llevarlo. Estar atentos. Exacto, y hay que ser muy importante de no tener miedo en llevarlo, no tener miedo en buscar ayuda, que no pasa nada, que la parte de salud mental, tanto como los médicos, es tratar de sobrellevar estas condiciones que pueden traer problemas en la familia. Doctor, en un mundo globalizado como el que vivimos hoy en día, para nadie es un secreto que la tendencia a migrar de países está en boga. Lo estamos viendo, de hecho, ha creado muchos conflictos en distintos países. ¿Qué pasa con ese duelo que vive un menor de edad precisamente por el hecho de tener que cambiar de país, de hogar, de escuela, de amistades, dejar la familia en otro país? ¿Cómo se puede manejar esa situación que cada vez es más recurrente a nivel mundial? Definitivamente, mira, todo lo que tú hablabas son un grupo de cosas que el niño está perdiendo, que el adolescente va a añorar y va a producirse un duelo. Además de todo lo que tiene que ver con el duelo, hay una parte que se llama de salud mental migración. Sabemos que todas las patologías mentales, incluyendo la depresión, la ansiedad y todo lo que tiene que ver con el manejo del duelo, cuando migra una persona a otro país, tiende a aumentar o tiene más posibilidades de producirse. Entonces, un migrante, como tiene más tendencia a lo que es las enfermedades mentales o las condiciones mentales, también tienen más tendencia a un duelo patológico o a un problema de manejar ese momento. Lo más importante es, como decíamos al principio, es preparar a ese niño por si acaso necesita esas herramientas, que la va a necesitar porque siempre tenemos alguno familiar, siempre tenemos alguien alrededor que va a morir, porque es la parte natural de nosotros. También otro tipo de duelo es cuando tus padres están vivos, pero no están físicamente. Y hoy en día, con este aumento de la violencia intrafamiliar, pues vemos cada día más común cuando uno de los padres fallece y el otro va a la cárcel. En este sentido, ¿cuál es el tratamiento adecuado para la familia o tutores que se quedan a cargo de estos niños huérfanos? Eso es importante porque ahí 100% hay que trabajarlo con un equipo multidisciplinario, incluyendo psicólogos, psiquiatras, familiares, terapeutas familiares, muy importante porque la adaptación del niño en este momento va a ser muy difícil. Ha tenido 2 pérdidas grandes, no es solamente la mamá, no es solamente el papá, son los 2 que perdieron. Y entonces los familiares también tienen su duelo y la parte social que también le hace, como hablamos ahorita, juzgan a la persona que ultimó y también muchas veces juzgan incluso a la víctima. Entonces, todas esas partes del duelo hace que sea muy complicado el duelo de por sí. No tenemos que esperar tiempo, tenemos que intervenir todas las áreas, incluyendo la parte psiquiátrica y psicológica. Eso es así, de verdad que hemos aprendido muchísimo y sobre todo lo más importante es entender que debemos tomar especial atención a la salud mental y emocional de nuestros niños. Muchísimas gracias, doctor, A ustedes. por su visita y por arrojar luz en